De esto se habla. Conducción, Mauricio Bustamante y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Esto se habla. De esto se habla, este proyecto de Diario del País Chile, Radio ADN, en la que hemos estado durante todo este ciclo conversando con protagonistas, con actores relevantes de lo que ocurre día a día en nuestro país. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Y hoy día con un estupendo invitado, Johannes Kaiser. Él es presidente del Partido Nacional Libertario y diputado, ¿cierto? Hasta el 11 de marzo próximo. Aún. Así es. Que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, además lo vemos en estos últimos días de enero. Sí, bueno, ya estamos de vacaciones, estamos en receso legislativo y la verdad es que hace harto calor afuera. Es cierto. Yo los compadezco por tener que usar chaqueta. No, yo hoy día, hemos tenido chaqueta con todos nuestros invitados. Claro, hoy día ya no, hoy día yo... estoy mentalmente, yo ya estoy de vacaciones. En ese estado, en ese relajo, Johannes Kaiser, y con la distancia que ya permiten la semana, los meses que han pasado de la elección presidencial, ¿se imaginó alguna vez haber pasado de los 26.000 votos que sacó como diputado acá en la comuna de Providencia, donde están estos estudios, a más de 1.800.000 votos como candidato presidencial? No me lo imaginé. De hecho, si usted hace 10 años atrás me hubiese dicho que este iba a ser mi devenir vital, le habría dicho, usted está absolutamente loco. ¿Ya? Pero terminó siendo lo que es, y eso muestra que la vida a veces da vueltas absolutamente insospechadas, inesperadas. ¿Como para seguir insistiendo en ese camino? No lo sé. En la búsqueda a lo mejor de un poquito más votos y más porcentaje y una nueva candidatura presidencial. No lo sé. Al final, mire, depende si sirve al proyecto o no sirve al proyecto. ¿Ya? Si vamos a poder impulsar de la mano de eso efectivamente las políticas que nosotros creemos que son correctas o no. A ver, ¿cómo se lo puedo explicar? De alguna manera, quizás con Sun Tzu, ¿ya? Que es este gran estratega chino. El agua, o sea, la fuerza, como el agua, va siguiendo entonces, va en una dirección específica, pero la ruta del arroyo puede cambiar. Nosotros queremos llegar a un momento, a una posición determinada. ¿Cómo llegamos? Vamos a buscar el camino. Johannes, volvamos un poco atrás, diputado. ¿Cómo se podría explicar, usted lo ha dicho, pero volvamos a ello, que los libertarios no estén dentro del gobierno de Kast, que comienza en marzo, siendo que hicieron un pacto parlamentario, siendo que usted fue el primero que salió a apoyarlo después de la primera vuelta? ¿Cómo nos lo explicamos los ciudadanos que se hayan quedado fuera, que hayan optado por quedarse fuera? Desde una lógica de poder. A ver. A ver, usted puede tener poder dentro del gobierno, puede tener poder fuera del gobierno. Poder es la capacidad de obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Cuando usted lo invitan a un gobierno, pero lo ofrecen una posición desde la cual no puede impulsar una agenda, es decir, lo dejan en una posición de no poder, ¿ya? Entonces no tiene razón de ser estar dentro del gobierno, más allá del tema de los cargos. Y si la alternativa a estar dentro de un gobierno donde usted no puede articular es estar fuera de ese gobierno donde usted sí puede articular y puede impulsar la agenda, y como nosotros somos un partido de agenda, bueno, nos quedamos afuera. ¿Y ese va a ser el rol de los libertarios a partir del 11 de marzo? El rol de los libertarios va a ser como se dice, huasca y ancla. ¿Qué significa eso? Ancla para impedir que el gobierno se empiece a poner amarillo con sus promesas, es decir, que se empiece a poner cómodo, se achanche, se vaya hacia la izquierda. Y Huasca para, bueno, decirle, apúrense. Perdón, hay quienes han hecho una analogía de que así como Kast fue a Piñera, hoy día usted podría hacer a Kast lo que ocurrió con los republicanos hace 4 o 8 años atrás. No creo, porque porque en primer lugar, porque José Antonio Kast, el Partido Republicano en su momento tenía un parlamentario. Nosotros tenemos 8 más una senadora, es decir, nosotros somos una fuerza relevante de todas maneras en el Congreso, en la cual hay que contar. O sea, usted es más que Kast hace 8 años. Tenemos el Partido Nacional Libertario, tiene otro peso específico y por lo tanto, como tiene otro peso específico, tiene otros instrumentos a su disposición, puede actuar de manera distinta. Por lo demás, el objetivo no es esencialmente el mismo. ¿Ya? Nosotros, respecto del gobierno de José Antonio Kast, nosotros queremos que él cumpla su programa.
En ese sentido, Johannes, ¿qué le parece la incorporación de algunas personas en el gabinete que no vienen del mundo de la derecha necesariamente? Bueno, el exministro Campos, que va a ser ministro dentro de poco, la ex senadora Jimena Rincón, que son personas que venían del mundo de la concertación más bien. Bueno, ese es un cálculo que tiene que estar haciendo el señor presidente de la República. A mí personalmente, ustedes entenderán que tengo otro carácter que José Antonio Cast. ¿Se está poniendo amarillo, como usted dice? Otra línea política. Está reeditando, en mi opinión, lo que fue de alguna manera el tema constitucional, pero ahora en el Ejecutivo. Siempre se planteó que la Constitución o el segundo proceso constitucional era el proceso republicano, que el texto constitucional era de extrema derecha. Patraña, nunca lo fue. Siempre trató de alguna manera de integrar también sensibilidades de centroizquierda, y esa fue la razón por la cual nosotros en su momento le dimos un portazo al texto constitucional. Ya, si pero no en esa lógica le van a dar un portazo al gobierno. Bueno, si el gobierno empieza a proponer subir impuestos, le puedo asegurar que no vamos a acompañarlo en eso. Si el gobierno nos plantea la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, no lo vamos a acompañar en eso. Ahora no estoy diciendo que lo vayan a hacer. Simplemente estoy diciendo que desde el punto de vista de lo que es la articulación política, de lo que fue el segundo proceso, hay ciertas similitudes. Espero que eso no se traduzca en el Ejecutivo en esta ocasión en una actitud similar, que sea entonces impulsar una agenda que no es la agenda que se prometió y comprometió con la ciudadanía. ¿Y usted cree que ese proceso se ha llevado a cabo desde que ganó la segunda vuelta José Antonio Cast? Es decir, muchas veces estamos analizando continuamente la política chilena y vemos efectivamente que se ve más convocante, ¿no? José Antonio Cast, y también un cambio de posición respecto de algunas materias clave, qué sé yo, lo vimos hace algunas horas en la CAF, etcétera. ¿Usted cree que se está ablandando la reunión con Lula que vimos hace algunas pocas horas? A ver, en primer lugar, lo que está haciendo no es muy distinto a lo que hizo en un pasado. Lo que sucede es que el relato de la prensa chilena era presentarlo como un extremista de derecha. Nunca lo fue. Sí, nunca lo fue. Ya, pero ¿le parece bien este camino entonces que está tomando como presidente electo? Yo no lo habría tomado, yo habría tenido otra actitud en muchas materias. Por ejemplo. Pero bueno, yo no habría integrado a la senadora Rincón en el gobierno. Pero eso es porque yo tengo una actitud y una posición específica distinta. ¿Y a Maisto Malí, diputado, la habría integrado? No, probablemente no. Yo habría hecho un gobierno probablemente de gente muy cercana, muy consolidada, pero eso es mi forma de ver las cosas. Yo no, mire, al final es donde usted tiene que hacer la cuenta, ¿ya? En este momento es entrar a criticar al futuro gobierno, es entrar a criticar qué, si no han podido ni siquiera gobernar o demostrar lo que pueden hacer. Ya, pero hay señales, pero de todas maneras, perdón, ya hay señales, el hecho de nominar 2/3 del gabinete con independientes, con técnicos. Ya, pues, ¿y qué pasa si funciona? Ya, usted va a esperar entonces. ¿Voy a entrar a condenar o a criticar algo que no sé si va a funcionar? Ya, pero de nuevo respecto del tema original, ¿usted estaría, usted en lo personal o el Partido Libertario como conjunto, dispuestos a integrar un gobierno de José Antonio Cast si es que se dan esta serie de condiciones que ustedes han puesto? Bueno, nosotros en su momento dijimos que lo estábamos, ahora no se produjeron esas condiciones, no se abrió ese espacio. Ya, pero un gobierno dura 4 años. ¿Y eso ya está cerrado por ahora, por este periodo de instalación? Yo creo que sí. Ya. No tenemos ninguna señal de que no esté cerrado el tema. Johannes, usted decía que no habría hecho determinadas cosas, como haber integrado, por ejemplo, a la senadora Rincón al gobierno. Porque hay un tema de coherencia política, sí, con lo que es nuestro programa, con nuestro proyecto. Ya. Nuestro proyecto no es el proyecto de José Antonio Cast. ¿Y usted se habría reunido con Lula como lo vimos al presidente electo hace algunas horas? Pero evidentemente me habría reunido con Lula da Silva. Lula da Silva es el jefe de Estado en Brasil. Ya. Me reuniría con el jefe de Estado chino, con el jefe de Estado vietnamita, con el jefe de Estado incluso Norcorea. ¿Por qué? Porque son relaciones a nivel de Estado. ¿De acuerdo? A diferencia de Boric, yo no pongo los intereses político-partidistas por sobre los intereses del Estado de Chile. Ya que entramos en el terreno internacional, Johannes Kaiser, ¿qué le ha parecido esta idea de Donald Trump
de este grupo de paz que para algunos analistas pretende reemplazar Naciones Unidas. Usted, siguiendo la misma lógica de lo que estábamos conversando, ¿se sumaría a ese grupo? ¿Le parece que es un grupo que aporta? Porque hay quienes también han criticado este tipo de iniciativas, entre otras. Yo no sé quién puede criticar algo que supuestamente fomente la paz. En mi opinión... En el título, digamos, porque sí, en el fondo es lo mismo que es un grupo de amigos de Donald Trump, como lo han leído. Lo mismo que las Naciones Unidas, que tampoco son necesariamente una organización que haya brillado impidiendo conflictos bélicos. ¿Pero usted se sumaría al grupo al cual está invitando Trump? No lo sé, tendría que analizarlo. ¿El gobierno debiera hacerlo? No lo sé, tendría que analizarlo. En esta situación particular, no olvide que Chile tiene intereses propios. Ya, las relaciones internacionales, esta cuestión de la moralina, a mí me molesta un poquitito. Las relaciones internacionales son las relaciones entre estados que tienen intereses. ¿Ya? Los Estados Unidos tienen intereses, los chinos tienen intereses, los rusos tienen intereses. Nosotros tenemos intereses. Si nuestra clase política estuviese más interesada en velar por nuestros intereses, en vez de los intereses de tercera potencia, entonces probablemente hace rato que habríamos sido un país desarrollado. Pero preferimos pelearnos al servicio de ideologías que no son las nuestras. Johannes, usted decía que por ahora, al menos durante esta etapa de instalación, los libertarios no integrarían el gobierno de Kast que comienza el 11 de marzo El Partido próximo. Nacional Libertario no va a integrar el gobierno, eso es correcto. Pero hay algunos tentados de su partido, como por ejemplo Cristian Lavé. ¿Qué está pasando con estas tentaciones de algunos de los militantes del Partido Nacional Libertario con respecto a entrar o no? ¿Qué tensiones se están produciendo adentro? No hay tensiones. Yo le voy a decir una cosa, el hecho de que usted quiera forzar el ingreso del partido porque usted tiene un interés particular en ingresar al gobierno, ese es un tema que... Bueno, la verdad es que ni siquiera queremos, no es necesario ni siquiera tocarlo. Cristian Lavé es parlamentario, va a dejar de ser parlamentario ahora, es un militante igual que todo el resto. Y en el Partido Nacional Libertario, que es un partido democrático, existe entonces una directiva electa, si él cree que puede hacer las cosas distintas y todavía es miembro del Partido Nacional Libertario, en 2 años más se puede presentar una elección y tratar de cambiar el rumbo de la colectividad. Pero... Lo está invitando a irse si toma una decisión distinta entonces. yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Ya? Si un miembro del Partido Nacional Libertario desea ser parte del gobierno, nosotros no hemos amputado las manos de nadie. ¿Ya? Pero no lo puede hacer como militante del Partido Nacional Libertario. Podemos conversar y podemos ver de qué manera individualmente una persona puede entrar a ayudar en la administración. Pero el Partido Nacional Libertario no va a entrar. Usted lo conversó con él, dicho sea de paso, digamos, todos estos mensajes han sido a través de los medios de comunicación, pero ayer estuvieron juntos en la Cámara de Diputados. Sí, no lo he conversado con él. No tengo nada que conversar en este momento con él, porque todo se dijo a través de la prensa. Vanessa Kaiser dice que tiene que definir su identidad, ¿no? Quizás debería estar en RN o la UDI. La verdad es que le voy a decir una cosa, no voy a hablar del señor Cristian Lavé. Creo que suficiente prensa se ha dado algo que no debiese tener esa cantidad de relevancia. No es relevante para usted. Ya. No lo es. El Partido Nacional Libertario no es un partido de gobierno, no es un partido que vaya a asumir las responsabilidades de gobierno, no es un partido que se haga entonces cargo de lo que es el programa de gobierno, no gestiona el programa de gobierno, no asume responsabilidad por el próximo gobierno, porque no es parte del gobierno. Punto. ¿Y cuál va a ser el rol del Partido Nacional Libertario a partir del 11 de marzo? Porque usted algo decía respecto del gobierno que asume ese día, pero en la labor que van a tener en el Congreso, con sus representantes tanto en la Cámara como su hermana senadora. ¿Van a tratar de poner temas en la agenda? ¿Van a tratar de llegar a alianzas, obtener respaldos de otros partidos? Mire, Porque solo tampoco pueden hacer mucho, ¿no? No, sí podemos hacer mucho, no se equivoque. ¿Cómo qué? Como por ejemplo votar en contra de leyes que no nos parecen o votar a favor de las leyes que nos desde el punto de parecen. vista de las iniciativas propias. Las iniciativas propias nosotros podemos poner temas sobre la mesa, no se equivoque. Nosotros vamos a seguir insistiendo, pero ¿qué es lo que usted me estaba planteando primero? Porque me confunde las preguntas, me tira 2 o 3 preguntas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A ver. Nosotros vamos a hacer ancla y vamos a hacer huasca. Vamos a ser ancla para que el gobierno no se amarille, no se nos transforme en un gobierno socialdemócrata
¿ya? Para que efectivamente le cumpla a la gente. Sería llamativo eso, ¿no? Bueno, que Kast se volviera socialdemócrata. No sería la primera vez que un gobierno que supuestamente entra con un programa de derecha, ya se transforma en un gobierno mucho más de centro que lo que era originalmente. ¿Ya? Los de Piñera se refiere. Por ejemplo. ¿Ambos? Ambos. ¿Ya? Y por otro lado, Huasca. Y eso significa apurar que las reformas se hagan en tiempo y forma para que efectivamente se pueda cumplir a la gente. Tenemos una crisis de seguridad, tenemos una crisis económica, tenemos una sobreregulación de toda la sociedad, tenemos cada vez menos espacios de libertad personal, económica, incluso cultural hasta cierto punto. Y nosotros queremos que esos espacios se vayan recuperando de la mano de lo que son las reformas necesarias al sistema. En este mismo espacio, Johannes Kaiser, hemos hablado con varios analistas antes, durante y después de las elecciones, y tras el triunfo de José Antonio Kast, varios coinciden, de diferentes ámbitos, en que uno de los principales riesgos del nuevo gobierno es la sobreexpectativa, que prometió mucho y no hay total claridad de cómo lo va a ir cumpliendo. Por de pronto el tema de migración que usted mencionaba, partió planteando que había que expulsar migrantes, luego que había que invitar a los migrantes, ahora estamos en la etapa del corredor humanitario. ¿Usted cree que el gobierno llega con muchas expectativas que tal vez no logre cumplir? Bueno, si quiere cumplir con esas expectativas, solamente necesita aplicar el programa de gobierno del Partido Nacional Libertario. Así de simple. Y en el plano económico Y va a también, ¿no? funcionar. ¿Cómo? En el plano económico también. Los 6.500 millones de dólares fue relativizado por el ministro de Hacienda el domingo recién pasado. Me parece ahora van a tener que ahorrar 7.500. No, más. 7.500. ¿Por qué? Porque ¿usted cree que el reajuste le va a salir gratis? Si el reajuste viene sin financiamiento. El gobierno de Boric metió en la ley de presupuesto 600 millones de dólares para financiar el reajuste del sector público, pero la ley que puso Boric cuesta 1.400 y tantos millones. Es decir, usted tiene un déficit de 800 millones de dólares. Bueno, supongo que el nuevo ministro de Hacienda tendrá que recortar en alguna parte para financiar eso. ¿Y en términos valóricos? En términos valóricos, bueno, nos vamos a hacer cargo de criticar si es que se conservan las mismas políticas que ha impulsado este gobierno, cuyo eje de gestión fue esencialmente cultural y valórico. En ese sentido, ¿qué le parece el nombramiento de la próxima ministra de la Mujer, que también ha generado algún ruido? Me parece perfecto. ¿A usted le gusta ese perfil para ministra de la Mujer? A mí me parece perfecto. Es mujer, es ¿Ya? joven. Y aparte Y de ser mujer, ¿qué otras características le atribuye a la futura ministra? Bueno, creo que es una persona sólida en lo que son sus convicciones. Lo cual, y por lo demás en general, yo le voy a decir que creo que las personas conservadoras en materia política tienen una visión bastante más amplia de lo que es el rol de las mujeres en la misma sociedad que las personas que son estrictamente materialistas. A ver, ¿cómo es así, diputado? ¿En qué sentido las personas conservadoras tienen una mirada más amplia respecto de las mujeres? Porque, por ejemplo, no rechazan el rol de la mujer en la familia, mientras que hay otras formaciones políticas que rechazan la misma existencia de la familia. Como sería el caso, por ejemplo, de quienes atienden al marxismo-leninismo. Si no me cree, lea De la familia de Engels. Es un interesante texto a leer. Nos ha dicho que ustedes desde el Partido Nacional Libertario van a ser ancla y van a ser Huasca, y que están atentos a la serie de promesas que hizo José Antonio Kast, presidente electo, durante su campaña. ¿Qué es lo que le exigirían, digamos, en términos de los tiempos? ¿Por dónde debiera partir de todo lo que se prometió? En primer lugar, no existe un de dónde debiese partir, sino que tiene que partir por todos los lados al mismo tiempo. Como parte de este plan que todavía no Porque conocemos el usted no detalle de tiene- los 90 días, digamos, el plan de los primeros 90 días. Exactamente. Y porque no tiene mucho tiempo tampoco. Las reformas tienen que ser gestionadas, tienen que ser tramitadas, aquellos proyectos de ley que tienen que pasar por el Congreso tienen sus tiempos y van a demorar lo que sea necesario para su tramitación. Eso significa que la inmensa mayoría de las modificaciones legales que tenga que hacer, las tiene que hacer entonces, yo diría que hasta en la primera ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque la nueva ley de presupuesto va a tener que reflejar las modificaciones legales que haya hecho o que haya propuesto, que haya logrado. ¿Ya? En ese sentido, me parece que el tiempo de la nueva administración, igual que cualquier administración por lo demás,
siempre se va agotando para las grandes reformas en el primer año, año y medio. Hemos mencionado acá varios de los ministros que escogió José Antonio Kast para integrar su primer gabinete y usted ya planteaba cuáles usted no habría escogido. ¿Pero hay alguno que le guste? Además de la ministra de la Mujer que recién hablaba. Bueno, hay varios ministros. La ministra de Seguridad me parece que es una interesante elección. Y respecto del resto, la verdad es que hay muchos ministros ahí de quienes no conozco necesariamente sus posturas políticas más profundas. Y en ese sentido es difícil formarse una opinión. O sea, lo primero para usted habría sido la definición política de cada cual antes de su expertise técnico. Bueno, a ver, en primer lugar, yo tengo la opinión de que los ministros son políticos, son los subsecretarios los técnicos. Pero en ese punto no comparto la visión del presidente de la República. Porque acá parece haberse hecho ampliamente al Se revés, invierte. digamos. O sea, se partió por ministros técnicos y subsecretarios políticos. Exactamente, se invierte el sistema. Pero en mi opinión, el gestionador del sistema, así como lo he observado por lo menos, ya los gestionadores del sistema son más bien los subsecretarios, y ahí es donde usted necesita más expertise que en el ministro, que el ministro es una figura esencialmente política. Pero Johannes, bueno, puede que yo me equivoque y puede que el presidente lo esté haciendo maravilloso. usted conoce muy bien cómo funciona el Parlamento. Con un gabinete sin tantos militantes, ¿cómo cree que este gabinete se va a relacionar con la Cámara de Diputados y el Senado? ¿Va a tener dificultades? Sobre todo porque, bueno, pueden haber estado en negociaciones, incluso negociaciones políticas, pero no son políticos. Bueno, ahí depende mucho de las expresiones, ¿ya? Pero le voy a decir una cosa, con el Partido Comunista del Frente Amplio probablemente sea absolutamente inútil negociar nada. Porque todo lo que se trata de avanzar, si no le votaron a favor la agenda de seguridad a su propio gobierno, no se la van a votar a favor al gobierno de José Antonio Kast tampoco. ¿Ya? Respecto del resto de los actores, yo creo que va a haber una disposición a conversar. Y ahí la verdad es que no veo mayores dificultades. Ya. ¿Ya? Otra cosa es cuando o si es que un ministro entra en la línea de fuego por algo que no funcione. Y en el Estado de Chile casi nada funciona, así es que los ministros tarde o temprano van a entrar a lo que es la línea de fuego y es más difícil para una persona que tiene menos experiencia política el absorber eso que para alguien que tiene más espalda. O cuando se presentan acusaciones constitucionales, por ejemplo, para votar a alguno de los ministros. ¿Cómo alinear a un parlamento donde no hay tantas lealtades de parte de los ministros? Mire, yo espero que en el próximo Congreso ya todos hayan hecho por lo menos... Sé que el Partido Comunista del Frente Amplio no lo van a haber hecho, pero que todos hayan hecho un poco también la experiencia de que se hagan las acusaciones constitucionales cuando corresponde. Nosotros hicimos varias acusaciones constitucionales, ¿ya? Pero en cada caso había suficiente razón para hacerlo. Yo quiero volver, perdón Mauricio, un poco atrás. Cuando Mauricio le preguntaba sobre la agenda de libertades personales, la agenda valórica, usted decía que no están de acuerdo si es que este gobierno, el futuro gobierno, vaya a mantener algunas políticas que se están llevando a cabo ahora. ¿A qué se refiere exactamente? Por ejemplo, usted no debe andarle diciendo a los niños de 3 años o preguntándole cuál orientación sexual tienen. ¿Qué quiere entonces que ocurra? Que se elimine. Que se elimine ¿qué específicamente? Correcto, que se elimine, por ejemplo, el PAIC, el Programa de Acompañamiento Integral de Género. ¿Ya? ¿Y el aborto en 3 causales? El aborto en 3 causales es un tema que no es una política de Estado. Ya, pero le gustaría que se eliminara. Yo creo que el aborto en 3 causales está mal hecho. ¿Ya? ¿Ya? Creo que no puede ser que usted deje correr a los violadores. Creo que es una indecencia lo que hicieron en ese momento al no obligar a la denuncia. Y creo que con eso lo que hicieron fue abrir una puerta para el aborto libre. Y a mí me parece que, bueno, es muy típico de la extrema izquierda pasar gato por liebre. Y los libertarios van a empujar desde el Congreso porque se cambie esa ley en el sentido... Pero si tenemos un proyecto de ley presentado, evidentemente. Nosotros sí. Ya, ¿y espera contar con el apoyo del futuro oficialismo?
Ya, usted es un escéptico, no Yo no espera... espero, yo no espero nada. De nadie. Yo soy una persona ya adulta y hace rato que no espero que llegue el viejo Pascuero. Johannes Kaiser mencionaba el tema de las acusaciones constitucionales y resulta inevitable preguntarle por lo que ha estado pasando en estos últimos días. Tuvimos, de hecho, el 2025 varios ministros de la Corte Suprema que fueron acusados constitucionalmente y estos días hemos visto... No todos los que habría que haber acusado, por lo menos. Ya vamos a ir a eso, pero respecto de lo que está ocurriendo por estos días, en un proceso que todavía está en desarrollo, con la exministra Ángela Vivanco, ¿qué le parece el fondo de lo que allí se está planteando? Porque acá, en el fondo, la Fiscalía, junto con el Consejo de Defensa del Estado, Codelco, directamente la están acusando de soborno, de haber aceptado dinero para determinados fallos, digamos, de ella como miembro del máximo tribunal del país. Bueno, era cosa de tiempo. Era cosa de tiempo que un sistema que se corrompe por razones políticas no se empiece a corromper por razones económicas. Cuando usted ve lo que fueron, o lo que es la historia reciente de los casos, de los escándalos de corrupción en nuestro país y ve los fallos que han salido, no me diga que ahí no hubo intervención. A una persona normal y corriente, un ladrón de gallinas, lo condenaban por más que por el robo de millones de dólares. Recordemos cuáles fueron los fallos de la refinería de Concón, uno de los primeros escándalos de la vuelta a la democracia. El ENAP. ¿Condenas a 30 días? ¿Y en esa lógica a usted le parece que Ángela Vivanco actuó sola o necesariamente debió haber actuado con más personas? No me engancha a mí en ese tema porque eso es parte de la investigación. Y andar suponiendo responsabilidades, yo creo... Pero es que a mí no me dan garantía. En primer lugar, yo siempre tengo un problema también con la Fiscalía, porque cuento que la Fiscalía también está politizada, ¿de acuerdo? Ojalá que caigan todos los que tengan que caer. Pero andar haciendo suposiciones me parece profundamente irresponsable. Ya, lo que pasa es que ella era uno de 5, digamos, miembros de cada una de las salas de la Corte Suprema. Y hay quienes sostienen que es raro, digamos, que una sola persona logre mover la opinión y la decisión de todo un tribunal. Usted se sorprendería, yo fui capaz de echarles abajo la ley de infraestructura crítica porque faltaban las reglas de uso de la fuerza y era uno de 155. ¿Ya? El punto es qué tan buena argumentación usted puede elevar, cuál influencia tiene usted en la sala o en el tribunal. Ahora, que puede haber más de una persona, es perfectamente posible y factible. ¿Ya? Pero no se equivoque respecto de la influencia que puede tener una persona a través de la argumentación en un caso específico, sobre todo si tiene carácter. Yo creo que la ministra Vivanco lamentablemente tenía el carácter, pero no al servicio como correspondía. ¿A usted le gustaría? El tema es, ¿A usted le gustaría que el presidente Kast desde marzo se pareciera más a Trump, a Milei, a Bolsonaro, ¿a quién? ¿A la primera ministra italiana? Porque ha habido un debate internacional respecto... Si se pareciese más a la primera ministra italiana, creo que tendríamos un problema con la ley de género. No es una pregunta. Lo que me está haciendo eso no corresponde. ¿Ya? ¿En qué sentido, diputado, no corresponde? Porque uno no es copia. ¿Ya? Es una falta de respeto al presidente de la República decir usted va a ser copia del otro. Uno elige modelos a seguir, digamos, modelos de gestión. Pero que sea como Portales, entonces reordene este chiquero en el cual ha transformado la clase política en nuestro país. Que recupere entonces, que salga, que tengamos una buena guerra a muerte contra los narcos, recuperar el territorio perdido. ¿Ya? Pero son referentes, diputado. No le acomoda eso. Es que ¿por qué? Porque me va a disculpar, pero es una pregunta que no corresponde, que no tiene una base lógica. Los problemas chilenos no son los mismos que los de los Estados Unidos. El desafío chileno no es el mismo que el italiano o el de Argentina. Entonces, sí tiene que ser como quién. No, lo que tiene que hacer es ser un republicano. Como Pinochet, tal vez. ¿Ah? Es decir, ¿a qué se refiere con eso? Pinochet era chileno, entonces. ¿Pero a qué se refiere con eso? A lo que usted me está diciendo. No, dígame, ¿cómo Pinochet? Porque usted está planteando que en esa pregunta no corresponde. Le digo entonces a Pinochet. No, pero es que entonces la situación de Chile es la misma que el año 73. Bueno, en una ocasión usted ha hecho el paralelo. No, yo no he hecho el paralelo nunca con que nosotros en este momento tengamos una situación igual que el 73. Nunca. Diputado, ¿Usted me puede citar? Cíteme, por favor. ¿Cuándo he dicho que tenemos una situación igual que la del 73?
Ya, diputado, pero ¿usted tiene en la política referentes, modelos? Sí, evidentemente que tenemos modelos. Tenemos modelos, por ejemplo, de reconstrucción institucional. ¿Ya? Usted tiene, en Chile, tiene el caso de Portales en su momento, después Alessandri, el 25, cuando tiene que recuperar el tema constitucional. Después usted tiene efectivamente la reconstrucción económica de los años 80 hacia adelante y también la reconstrucción institucional ahí. Yo le diría que Ibáñez lo puede tomar por el tema de lo que fue la reconstrucción de las policías o de la reforma de la creación de Carabineros. La eliminación, ojo, que Carabineros se creó para eliminar o para sacar las guardias pretorianas en que se habían transformado las policías municipales. ¿Y de 1990 en adelante hay modelos a seguir? ¿Se ha planteado en estos últimos días cuál ha sido el mejor gobierno? No hay ningún modelo a seguir porque todos los gobiernos o administraron un país que venía con cifras macroeconómicas, de seguridad, etcétera, que eran relativamente ejemplares, ¿ya? O simplemente administraron la decadencia posteriormente. Pero ninguno de los gobiernos post-democracia 1990 administró una situación de crisis como la que estamos viviendo en este momento. Mire, Chile tiene en este momento una tasa de reemplazo de 0,98, demográficamente hablando. Peor que todo el resto de las crisis es esa crisis. Porque la de la natalidad. La crisis demográfica, si esa cuestión no se revierte ahora ya, y eso significa que las mujeres en Chile tienen que querer... ¿Que volver a la casa? ¿A la familia? Ay, pero por favor. No, le pregunto, usted estaba diciendo antes que le parecía que era déjeme interesante. decirlo yo. ¿Por qué me tiene que poner palabras en la boca? Pero cuénteme, ¿Pero por qué me pone palabras en la ¿Cómo boca? sería, por ejemplo? ¿Pero por qué me pone palabras en la boca? Por ejemplo, ¿cómo sería, diputado? Cuéntenos cómo subir la natalidad en este país. Pero que no sea a costa de las mujeres. Pero no me ponga palabras en la boca y por lo demás, si quiere pelear conmigo, encantado. Pero debata a mí no me gusta pelear con los entrevistados. A usted le gusta pelear con los periodistas, eso lo hemos visto. Mire, no está peleando en este momento. Vamos conversando. Tratemos de avanzar, ¿ok? Mire, en primer lugar, si las mujeres no quieren tener hijos, usted no puede avanzar en esta materia. Si usted no transforma a nuestra sociedad en un lugar donde las mujeres quieran tener hijos, evidentemente que usted no puede revertir esta situación. Ahora, si a usted todo lo que hace, lo hace en la medida de hacerle cada vez más difícil a la mujer la maternidad. Y por otro lado le dice a la mujer también que la carrera es mucho más importante que la maternidad, una carrera que probablemente no lo abrace usted cuando usted ya tenga una cierta edad. Entonces, evidentemente, que no vamos a poder recuperarnos de esto y lo otro. El sistema completo no va a poder recuperarse de eso. Entonces a las niñas hay que decirles que respecto de la carrera, diputado... ¿Usted está sacando conclusiones? No, sobre la base de lo que usted está diciendo, que me parece francamente llamativo. Bueno, lo que usted no saque conclusiones de lo que yo digo, me pregunta. Si usted me pregunta, entonces yo le respondo. Y me llama la atención lo que está planteando. ¿Qué es lo que hay que plantearle entonces a las niñas de este país? Lo que les tenemos que plantear, entre otras cosas, es que es importante, es relevante, es reconocido socialmente, es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad, de todo su sistema, de los sistemas culturales, de los sistemas sociales, todo. Es esencial que también tomen dentro de lo que es su planificación la maternidad. Y tiene que haber un respaldo tanto del Estado como de la sociedad, de los hombres, etcétera, para que esa decisión sea una decisión voluntaria y querida. ¿Por qué? Porque si no, este país va a dejar de ser en una generación y media. Ya, pero a ver, lo planteaba esta semana el Instituto Nacional de Estadística con los datos del censo. Somos hoy día más de 20 millones de habitantes, se va a seguir creciendo hasta el año 2036, según el INE, y de ahí en adelante comienza a decrecer la población hasta llegar a 17 millones aproximadamente de aquí al 2070. Sigue siendo mucha gente, porque esto podría ser un problema. ¿Y cuánta de esa gente va a estar por sobre los 65 años? Según el INE, cerca del 40%. Ya, ¿y usted cree que eso es sostenible? ¿Un sistema de pensiones es sostenible con eso? ¿Un sistema económico es sostenible con eso? Ya, pero ¿es solo un tema demográfico? Porque aquí también se ha planteado que tal vez, por ejemplo, debiera aumentarse la edad de jubilación. ¿Y usted cree que democráticamente usted puede hacer eso en Chile? ¿Que va a haber una voluntad para aumentar la edad de jubilación? ¿Y usted qué piensa? ¿Que sí, que se tiene que aumentar? Yo creo que las cifras
le dicen a usted lo que tiene que hacer. Si efectivamente en Chile no hay sigue aumentando la expectativa de vida y usted mantiene las cifras de cotizaciones como las tiene en este momento, entonces usted va a tener un problema para financiar. ¿Cómo lo quiere financiar? Entonces usted tiene dos opciones: o aumenta la tasa de cotizaciones, ¿ya?, y también la carga tributaria. Hasta el momento, ahora la verdad es que ya da lo mismo si aumenta la carga tributaria porque no recauda más. Es lo que demostraron las últimas reformas tributarias, que al final no está recaudando más. O usted aumenta la edad de jubilación, tarde o temprano. Y es lo que está pasando en Europa. Es la razón por la cual en Francia tuvo las protestas que tuvo. Y al final tuvieron que revertir esa decisión. Pero, ¿qué es lo que sucede? En un momento u otro, la economía es implacable. Si no hay plata, no hay plata. Y usted no puede simplemente imprimir plata, o puede hacerlo, pero eso termina comiéndose la inflación, el tema, y termina implosionando el sistema igual. ¿Se está ayudando a las mujeres chilenas a que tengamos ese deseo y esa darle la importancia a la maternidad, a lo que usted habla, cuando el Congreso rechazó esta semana y se imposibilitó la sala cuna, por ejemplo, universal? Cuéntenos un poco de eso. El problema ¿Cómo es que se convida, la sala cuna no era universal. ¿Ya? ¿Por qué se negaron? Porque estaba impidiendo que, por ejemplo, los prestadores privados pudiesen ofrecer sala cuna. Entonces mejor aplazar esa decisión. No, porque el problema es que usted iba a sobrecargar a las pymes, que por lo demás ya han generado, lo cual ya ha generado un problema de contratación de mujeres. ¿Ya? Usted iba a sobrecargar a las pymes y iba solamente a hacerle llegar recursos a un cierto tipo de prestador que está ya ahora completamente superado por la demanda. Usted no tiene un problema. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este momento? Esencialmente, no solamente un problema de financiamiento. Nosotros tenemos un problema de oferta. Hay menos oferta de salas cuna, de cuestiones para los niños, que demanda. Esa es una de las razones también por las cuales las mujeres deciden no tener niños. Otra de las razones es porque no hay espacio habitacional. Cuando usted mete 2 millones, porque aquí habían la cantidad de periodistas que estaban felices con las fronteras abiertas, usted mete 2 millones de personas en 10 años a Chile, ya se implosionar el mercado inmobiliario, tiene una demanda hoy día de 1 millón de casas habitación. ¿Ya? Evidentemente que la juventud, la gente más joven, no tiene un espacio donde tener una casa propia, donde formar también una familia. ¿Ya? Cuando usted tiene un sistema laboral que no entrega garantías de seguridad laboral, ¿ya? Es decir, usted tiene entre el 24, y dependiendo de las cifras de quién viene, ¿ya? Entre el 24 y el 30 y algo por ciento de informalidad laboral. Pucha, para formar familia usted necesita algo de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cuestiones impactan también en la decisión de las familias jóvenes, de las parejas jóvenes, de tomar una decisión pro familia. Ya, no una contradicción entonces es ser pro familia y empujar, ¿cierto?, el nacimiento de más niños en este país y rechazar al mismo tiempo la sala cuna. No, lo que es una contradicción es ofrecer una ley de sala cuna que lo que hace es reducir la oferta de sala cuna. Si usted está a favor solamente del sistema estatal, ¿ya?, y lo que hace es sobrecargar ¿cómo se llama esto? Sobrecargar a las pymes con el pago. Entonces usted tiene dos efectos secundarios. Uno, aumento de la informalidad laboral femenina. ¿Ya? Segundo, bueno, ¿y qué pasa con los oferentes privados? ¿Qué pasa? ¿Usted quiere que cierren los oferentes privados de sala cuna? ¿Es esa la intención? Queda como tema para el próximo gobierno. Diputado, estamos casi cerrando. ¿A qué se va a dedicar después del 11 de marzo? Al partido. Tenemos un partido con 51.200 militantes en este momento y sigue creciendo. Al centro de estudios, ¿ya?, que tenemos que gestionar para, entre otras cosas, también entregar asesoría legislativa a nuestros parlamentarios y también hacer trabajo de investigación. Porque creo que en ciertos campos hay mucho centro de estudio que se dedica a la investigación, por ejemplo, en materia económica, ¿ya? Libertad de desarrollo, Fundación por el Progreso y todo el tema, pero hay poca investigación, yo diría, hasta cierto punto sociológica, que no sea de izquierda. ¿Ya? ¿Y piensan repostular en algún minuto? Eso lo ¿A la vamos a ver. Cámara, al Senado, a la Presidencia? Bueno, que a mí me gusta estar en la chuchoca, eso está claro, así que probablemente no me pierdan tan rápido.
No se va a perder tan rápido. Y de los 4 años de gestión, porque usted llegó como diputado a este distrito donde están los estudios de Radio DN y de Diario El País en la comuna de Providencia, Sí. con una serie de promesas. Eso hace 4 años. ¿Cómo cierra estos 4 años en su labor parlamentaria? ¿Cree haber sido un aporte? Yo creo que sí. Yo creo que impulsamos iniciativas legislativas importantes, una de las cuales se tendría que estar votando el primer lunes, el último lunes de mi gestión. No, la de ley de inteligencia, participé de la redacción, pero no es esa. Es la que entrega al Servicio Médico Legal la posibilidad de identificar los restos que están en su poder sin pasar o sin esperar la orden de un magistrado para hacerlo. Esa es una. Creo que hicimos un gran aporte impidiendo que se transformara en ley la ley Zamudio 2.0, que estaba muy mal diseñada, que ignoraba principios de presunción de inocencia. Es un desastre de norma que ahora está en la mixta por lo demás y fue rechazada por el Congreso en sala. Avanzamos, nosotros trabajamos la tramitación de la ley de reglas de uso de la fuerza, la que está en el Senado y la propia, que está durmiendo en la Cámara de Diputados. No soy un gran partidario de lo que sacamos hacia el Senado, pero tratamos de mejorar lo más posible. Ley de inteligencia. ¿Y su mayor frustración en estos 4 años? Mi mayor frustración, yo creo que mi mayor frustración es sin duda la ley de reglas de uso de la fuerza. ¿Y no haber llegado a la presidencia? No, para ¿Pero nada. por qué? ¿Cómo no se siente frustrado por eso? ¿Por qué me iba a sentir frustrado? Corrí una carrera limpia, hice una gran campaña, conocí gente maravillosa, estuve de norte a sur, de Arica a Punta Arenas. La verdad es que estar frustrado, para más remate, sacamos en la práctica 14% de los votos en una primera campaña. 13,94, 1.808.000 votos. Con el partido político armándose sobre la marcha mientras estábamos haciendo la campaña. La verdad es que yo creo que es casi milagroso lo que logramos. No, y después plegándose acá, y bueno, esta cosa rara, ¿no? Que quedar fuera del gobierno. Pero bueno, estamos ahí para ver lo que pasa en estos 4 años, atentos y con usted ahí, vigente, Johannes. Johannes Maximilian Caesa Barents, muchísimas gracias por acompañarnos. De esto placer. se habla en el término de este ciclo. Un placer haber estado aquí con ustedes y no crean, si al final igual nos entendemos. Gracias, Rocío. Y gracias a cada uno de ustedes. Como siempre, sus comentarios están en cada una de nuestras plataformas. Ha sido un gusto haberlos acompañado en este primer ciclo de Esto se habla. Esto fue De esto se habla, una producción de Prisa Media.